Muy bien, jóvenes, ya vamos retomando. A ver, ya estamos de retorno. A ver, los de la sala uno, ¿ya están? Ahí van uno, sala 2, ya se me escucha, ya me pueden oír. Sí, Excelente, gracias. Bueno, de momento esto vamos a... Aquí está. Muy bien, jóvenes, a ver, no perdamos de vista nuestro cronograma de actividades para ir cumpliendo con todo lo que nos hemos eh, planteado el primer día, ¿no? Hoy es 28 de enero y según el cronograma, pues tenemos que estar haciendo clasificación de suelos, ¿no? Y es justo a lo que vamos a pasar ahora. Justo vamos a ver el capítulo 2 que corresponde a la clasificación de suelos y eso también lo estaríamos viendo el día de mañana y mañana estaríamos concluyendo básicamente este capítulo. Es un capítulo bastante corto. Y el día domingo tenemos descanso, todos vamos a poder dormir hasta las 10 de la mañana si gustamos, porque toda la mañana nos hemos despertado temprano, ¿no? Digo, toda la semana. Eh, y el día lunes empezamos con el capítulo 3 que es flujo de agua, para lo cual tenemos 3 días, entre lunes, martes y miércoles. Y ni bien terminamos el contenido, pues al día siguiente, el día jueves 3 de febrero, está programado el examen. Bueno, eso es lo primero que debemos mirar. Eso significa que estamos a pocos días de primer examen y estamos dentro del cronograma planteado, ¿no? Entonces vamos a tratar de cumplir esto, o es más, vamos a cumplir. Estamos tratando de desarrollar, y me estoy tomando un poquito de tiempo por eso, no solo la parte teórica, sino que también estamos haciendo parte en este caso, de problemas prácticos para que ustedes puedan practicar en base a aquello, ¿no? Eh, Bien, jóvenes, entonces vamos a hablar ahora de lo que es la clasificación de suelos, que es el capítulo que corresponde al capítulo número 2. ¿Ya? Entonces, debo decir en este momento que este capítulo es bastante práctico. En realidad, pienso, es más, desde mi punto de vista, probablemente esto deberíamos de agarrar y simplemente aplicar, ¿no? Aplicar las herramientas de las cuales disponemos de acuerdo a la normativa que vamos a utilizar y empezar a más bien utilizar eso de manera correcta y adecuada. No, aquí no hay que debo saber estito o debo saber lo otrito, porque es un capítulo netamente práctico, ¿no? Entonces un capítulo por eso también bastante corto. Ya, entonces vamos a tratar de hacerlo de igual manera. Sin embargo, en este periodo de hora que tenemos, vamos a revisar uno de los métodos, ya, y el día de mañana vemos el segundo método. Vamos a ver dos métodos de clasificación
Ya cuando digo métodos, me refiero a dos normativas diferentes, las que hemos ya estado mencionando también en el capítulo 1, el sistema unificado y el sistema ASTO hemos hablado, ¿no? Entonces vamos a basarnos principalmente en esos dos sistemas, ¿ya? Entonces vamos a revisar uno por uno y vamos a tratar de darle un poco más de aplicación práctica en este capítulo. ¿Ya? Entonces, no vamos a ir por un teórico, sino que vamos a ir combinando un poco de eso. Muy bien, vamos entonces a ver algunos pequeños detalles ya que tenemos. Sin embargo, no siempre, ¿no? Hay que darle una mirada. ¿Dónde está? Aquí está. Hay que darle una mirada a nuestro texto. Este es el capítulo 2, clasificación de suelos, antes de ir a la presentación, ¿ya? Donde vamos a ver todo este contenido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el orden está en que en la primera parte se debe revisar el sistema unificado de clasificación, ¿no? Y donde nos van a proporcionar las características del sistema unificado según la normativa STM 2487, y luego vemos el procedimiento de clasificación de suelos, o sea, cómo se debe manejar el método, ¿no? Y en el texto van a encontrar algunas propiedades específicas, etcétera, ¿no? Pero lo que más se ve son ejemplo 1, 2, 3 y 4. Entonces, como se darán cuenta, no hay mucha teoría, lo que sí hay es más aplicación práctica. Lo mismo en el otro sistema de clasificación ASTO. Tenemos también que la ASTO está relacionado con la ACTM mediante la norma la ACTM de 3282. Ya es análogo en realidad a esto, ¿no? Entonces, nuevamente aquí tenemos el procedimiento, el cálculo de, bueno, el índice de grupo que es parte del método y algunas propiedades nuevamente para qué se utilizan, etcétera, ¿no? Y similar a esto, y luego tenemos los ejemplos. Y finalmente se tiene una última parte, una página donde se trata de hacer una comparación entre el sistema de clasificación unificado y el ASTO. Aunque debo decir, no es correcto, no resulta ser correcto realizar una comparación entre ambos, porque cada método o cada sistema pues tiene una filosofía diferente. ¿Ya? El sistema unificado lo que busca es tratar de identificar cuál es la procedencia del material, la formación, ¿no? O sea, desde qué materiales lo componen de manera específica, ¿no? Sin embargo, a la norma esto no le interesa tanto eso. Lo que a la norma esto le interesa es tratar de clasificarlo en el sentido de conocer qué material es mejor para la construcción de carreteras. Algo que debo decir que esto solamente se utiliza para ese tipo de obras, construcción o obras viales, así en general. Sin embargo, el sistema unificado pues es de uso general. Uno puede usarlo en cualquier tipo de obras. Entonces, por eso, reitero, desde mi perspectiva, no es adecuado realizar una comparación. Es más, yo no sugiero que hagamos eso. Ya no está bien. Pero lo que uno hace en la práctica es agarrar una muestra y lo clasifica como sistema unificado y lo clasifica como el ASTO y trata de entender la analogía ahí, ¿no? Pero no va a ser lo mismo, siempre. Ya no va a ser lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, esa es la estructura básicamente del capítulo 2, ¿no? Habla un poco de la clasificación, habla directamente del sistema unificado luego, ya entra acá empezando por el sistema unificado, describe algunas características que recomienda la norma ACTM. Vean que aquí estamos haciendo nuevamente un recordatorio de qué es suelo de grano grueso, qué es suelo de grano fino, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas en realidad ya lo hemos visto, solo que aquí la norma ACTM hace algunas puntualizaciones adicionales. Entonces, vamos a revisar seguramente lo mismo. Aquí están las
las definiciones de cantos rodados, etcétera, ¿no? Guijarros, todo lo que ya hemos visto en el capítulo 1. Por tanto, esta parte para mí no tiene ya mayor importancia, ¿no? Porque se supone ya hemos revisado estas definiciones en el anterior capítulo. Sí, algunas vamos a tocar, seguro que sí, ¿no? Algunas características, por ejemplo, del sistema unificado, que sugieren, que más bien, que indican que se debe incorporar algunos símbolos que significan, pues, también algo, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto, pero yo ya les estoy mostrando acá en el texto, ¿no? Todo lo que dice en el texto lo vamos a llevar de manera resumida a las presentaciones, ¿ya? Pero si uno quiere venir a ver los detalles, pues tiene que venir al texto, ¿no? Y aquí está varias de las cosas, recordando la línea U, la línea A, etcétera, ¿no? Entonces hay más de eso que ya hemos visto, ¿no? Y luego, ahora sí, aquí sí es importante, procedimiento de clasificación de suelos para el sistema unificado. Bueno, aquí hay algo que yo difiero en lo que vamos a ver y quiero aclarar eso. No quiero decir que necesariamente lo hagan como lo vamos a hacer conmigo, ¿ya? Porque el texto dice que podrían ir a realizar la clasificación como dice el sistema unificado, así exactamente tal cual, como lo dice el sistema unificado. Sin embargo, bueno, esto resulta ser un procedimiento un tanto, bueno, desde mi punto de vista, un tanto largo, porque hay que realizar varias verificaciones entre los retenidos, etcétera, y vamos a hacer una serie de eliminación en todo este procedimiento, pues para llegar a la clasificación correcta, ¿no? Entonces, yo prefiero en realidad que no vayamos por este método propuesto acá, sino que agarremos la tabla que nos propone la norma ACTM directamente. La norma ACTM nos propone básicamente este mismo procedimiento, pero propuesto en una forma un tanto diferente, un tanto más concreto desde mi punto de vista, ¿no? Además un procedimiento secuencial que me parece que está más correcto. Ya entonces vamos a ver ese detalle. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de seguramente la granulometría, aquí tenemos otra, y aquí está su clasificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos los ejemplos que habíamos indicado, y aquí está la tabla que propone el sistema unificado, ¿no? Recuerden algo en este punto. Hemos dicho, la norma ASTM adopta los criterios del sistema unificado y trabaja en base a aquello, ¿no? O sea, en otras palabras, debería de ser lo mismo. Sin embargo, la forma como lo maneja, vean, son estas tablas que dicen mucho. Hay mucha información acá que a ratos, pues, a uno lo termina confundiendo en vez de ayudar, al menos pienso. Ahora, si alguien está muy acostumbrado a utilizar estas tablas de acá, pues no hay problema, puede hacerlo, ¿no? Eso no es ninguna limitante, ¿no? Pero aquí está proponiendo esas tablas de clasificación del sistema unificado, ¿no? Para todos los materiales. Y aquí, ¿qué más tenemos? Y bueno, aquí tenemos un resumen seguramente, una evaluación que no sé si también sea conveniente, pero son recomendaciones de algunos autores que aparecen en el texto, ¿ya? Pero denle una mirada. Y luego pasamos directamente al sistema ASTO, ¿ven? La clasificación ASTO, lo mismo, una descripción general, luego tenemos unas características del ASTO, ¿no? En cuanto a la granulometría principalmente y los límites de consistencia, ¿no? Cuando es limoso, cuando es arcilloso, etcétera, y el procedimiento de clasificación directamente. Vean que es así de simple, no hay muchas cosas que debamos saber en este capítulo, ¿no? Lo único tal vez diferente acá que la ASTO pues nos presenta una carta de plasticidad un tanto diferente a la carta de plasticidad que habíamos visto, ¿no? Sin embargo, esto la ASTO la propone con el ánimo
de ubicar orientativo, más bien el ánimo orientativo, de que nosotros veamos en qué zona se va a encontrar más o menos los distintos materiales. Estos códigos que ven son materiales, ¿no? A76 es un tipo de material, A26 es un material, etcétera. Entonces es más orientativo esto, ¿ya? O sea, la plasticidad no va a cambiar en absoluto, sino que esta carta de plasticidad es un poco más elaborado de acuerdo a su clasificación, a su identificación de la norma ASTO. Simplemente aquello. No hay que dejarnos confundir con la diferencia de los gráficos. ¿Ya? Las consistencias no van a cambiar en lo absoluto. Y la norma ASTO lo que nos presenta es un cuadro, ¿vean? Una tabla que utilizamos para la clasificación. O sea, vean, donde el criterio de clasificación se encuentra en el lado izquierdo y aquí están las condiciones que deben cumplirse, ¿no? Aquí están los diferentes tipos de materiales para los suelos granulares y sus condiciones que debe de cumplir para que entre dentro de cada una de estas clasificaciones. Lo mismo para los suelos finos, para los limos y arcillas, es el mismo criterio, tenemos las mismas condiciones a este lado, y aquí están los requerimientos mínimos que deben cumplir para entrar dentro de esta clasificación. Ya vamos a hablar un poco después de estos detalles, cuando estemos viendo nosotros, ¿no? Y finalmente la norma ASTO dice, una vez que he identificado qué materiales, pues dice debemos calcular un índice de grupo que es muy importante. Este índice de grupo es el que define en realidad qué material es mejor o cuál es el de mejor calidad, obviamente para la construcción de obras viales, ¿no? Entonces aquí tenemos ese detalle. Aquí tenemos la ecuación general para calcular el índice de grupo. El índice de grupo se la conoce como I/G, ¿no? Ahí está. Esta es la ecuación y vemos que esta ecuación está en función al F200, que ya vamos a aclarar que significa el porcentaje que pasa el tamiz número 200, ¿no? Lo mismo acá. Y límite líquido e índice de plasticidad. Obviamente hay algunas restricciones para el uso del índice de grupo, ¿no? Y aquí creo que lo pone en términos de reglas, ¿no? Primer término, bueno, hace una explicación de aquello y aquí dice, ¿no? Hay que tomar ciertas consideraciones cuando observamos el valor del índice de grupo, que también lo vamos a ir viendo nosotros más adelante. ¿Ya? Entonces vamos a detallar. Pero también está acá, está en el texto. Todo lo que vamos a hablar, pues está en el texto. No necesitan ir a otra bibliografía específica, a ningún otro lado. ¿Ya? Y con eso, pues se concluye la clasificación del sistema ASTO. Vean que es sumamente simple, ¿no? Y aquí tenemos ya las propiedades de los suelos en el uso de carreteras. Estas son más especificaciones técnicas que cualquier otra cosa, que simplemente nos van a servir de referencia en algún momento, ¿no? Entonces, son especificaciones que aparecen acá en la literatura, ¿no? Que la vamos a tener por este lado. Y no sé si esto no, son características nada más. Y bastantes características. Aquí tenemos ya los ejemplos que se han realizado, varios ejemplos, ¿no? Y aquí tenemos la parte que a mí no me agrada mucho, ¿no? Comparación entre los sistemas de clasificación unificado y ASTO. Y dice, bueno, con el ánimo de tratar de ver una relación entre los materiales, pues se genera una tabla, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Entre si el ASTO nos da esta clasificación, generalmente dice nos va a dar este tipo de materiales, o sea, es más probable, posible, pero improbable, o sea, hasta parece un tanto ambiguo, ¿no? O sea, por eso les digo, no es conveniente que se haga esto, pero bueno, es un trabajo que a alguien se le ocurrió hacer y lo hizo, ¿no? Y ahí está, pero solo como referencia, nada más. ¿De acuerdo? Y ahí acaba el capítulo. Vean que es un capítulo bastante corto. Muy bien, hecho un poco la revisión del contenido en el texto.
pues vámonos ahora a ver lo que nosotros podemos sintetizar esa información, o cómo lo podemos sintetizar esa información para poderlo presentar acá. Y como les he dicho, vamos a tratar de ser lo más práctico posible. ¿Alguna duda, comentario antes de empezar, jóvenes? Ninguna. Ya. Los estoy notando ya muy cansados, creo, ¿no? El cuarto día ya les está afectando. Creo que sí. Algo así, Inge. Sí, Inge. Porque es viernes, dices que sí les afecta. No. Ah, verdad, también juega Bolivia y la verdad no sé cómo nos irá. Espero que no, espero que nos vaya bien, pero solo espero. ¿Ya? Bien, a ver, algo que debemos estar conscientes. Yo sé que la verdad que estos cursos, a medida que van pasando los días, se van poniendo más pesados, ¿no? Y créanme, no lo van a sentir solo ustedes, sino que también yo lo siento. Ya el día de hoy dije, a ver, creo que me voy a quedar unos 5 minutos más todavía en cama, ¿no? Mañana voy a decir sábado, uy, generalmente los sábados me quedaba hasta las 9 de la mañana, pero esta vez, este sábado, voy a tener que despertarme a las 6:30, ¿no? Entonces, se va a ir poniendo un poco pesado. Y esta es la primera semana. La segunda semana vamos a estar seguramente ya regular. Yo les soy honesto. Y con lo que van a estudiar, van a estar estudiando más todavía a full, pues les va a ir agotando cada vez más. La tercera semana es realmente la dura, les soy honesto. Esa tercera semana es donde la mayoría de los estudiantes empiezan a abandonar la materia y empiezan a tratar de retirar sus materias, porque ya es pesado, o se dieron cuenta que dieron mal el primer examen, etcétera, ¿no? Entonces ya va afectando muchos factores. Pero bueno, son los retos, ¿no? Y peor las personas que han tomado dos materias, ¿no? Eso sí, no quisiera estar en los zapatos de esos. Eso sí es todavía peor. Bueno, tratemos entonces de, bueno, seguir con los ánimos arriba y empecemos este capítulo 2. Bueno, algo que debemos decir, que la clasificación se las va a realizar en base a todo lo que hemos visto en el capítulo 1. En el capítulo 1 hemos aprendido a encontrar las herramientas necesarias para poder clasificar el suelo, ya sea por uno o por otro sistema. Principalmente debemos conocer la granulometría, o cómo determinar la curva granulométrica. Y cuando digo granulometría no solo me refiero a eso, ¿no? Sino que me refiero a saber determinar el porcentaje de grava, el porcentaje de arena, el porcentaje de finos, etcétera. Saber determinar los coeficientes de curvatura, el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de gradación, son necesarios, ¿no? Entonces, me refiero a todo eso. Y los límites de consistencia, que ya lo hemos visto hace poco, debemos saber, ya se supone que ya conocemos cómo calcular el límite líquido y cómo calcular el límite de consistencia. Entonces, el límite de plástico e índice de plasticidad, perdón. ¿No? Entonces, con todo eso, si yo estoy seguro de que conozco el procedimiento adecuadamente, pues la clasificación es realmente divertida, inclusive. No tiene ninguna complicación. Como les decía, pues yo puedo optar por uno o por otra normativa, ACTM o la ASTO. Recuerdo para esto los rangos que habíamos propuesto o que hemos establecido.
tanto para la STM, ¿no? Hemos puesto unas divisiones para la grava gruesa, grava fina, arena gruesa, arena media, arena fina y todo lo que está abajo como finos. En la ASTO, vean que los rangos van cambiando, simplemente podemos decir que es grava. Lamentablemente la ASTO no nos dice podemos dividir en dos grupos, nada, no dice nada de eso, ni tampoco de la arena, ¿no? Entonces aquí hay una, una variación en cuanto a normativas principalmente. A partir de esa granulometría, pues el objetivo es esto, ¿no? Conocer el análisis granulométrico. Bueno, aquí nos está mostrando que puedo determinar a partir de un análisis por tamizado y a partir de un análisis por hidrometría, ¿no? Eso simplemente ilustrativo para poder entender este detalle. Los valores del límite líquido, bueno, deben ser encontrados en laboratorio, como lo hemos descrito, miren, ¿no? Lo hemos descrito anteriormente, para luego definir el índice de plasticidad. Bueno, con todo eso estamos listos para poder hablar de la clasificación de suelos. Bueno, en este caso vamos a decir que existen principalmente dos sistemas de clasificación que vamos a nosotros a tocar, ¿no? Que es mediante la ASTM y la norma ASTO. Ambos sistemas de clasificación buscan lo mismo, como dice acá, los sistemas de clasificación de suelos los dividen en grupos, subgrupos, ya sea, o no sé, o tal vez inclusive bueno, no, mejor no, todavía no hablo de aquello, simplemente nos quedaremos que lo que busca cada uno de estos sistemas es dividirlos o agruparlos, más bien, ¿no? A los diferentes materiales, pero estos que se basan en sus propiedades ingenieriles comunes. Y vean que estas propiedades ingenieriles comunes a las que hace referencia, pues corresponden a la distribución de tamaño de partículas, como la granulometría y los límites de consistencia, límite líquido y límite plástico, y por ende el índice de plasticidad, ¿no? En base a esas propiedades comunes, nosotros vamos a poder agruparlos, dice, a los diferentes materiales. Principalmente se utilizan los dos sistemas de clasificación que ya hemos mencionado, ASTO y sistema unificado. Sin embargo, este unificado, nuevamente reitero, pues lo vamos a ver en base a lo que dice la norma ASTM. ¿Ya? Entonces, simplemente hay que aclarar ese detalle. Hablando del sistema ASTO, vean, vamos a entrar directamente a hablar del sistema ASTO. Bueno, estoy rompiendo un poquito el orden del texto, ¿no? En el texto habíamos iniciado viendo el sistema unificado, ¿ya? Pero en este caso vamos a empezar por el sistema ASTO. Al final, no, eso no va a afectar en lo absoluto. Bueno, ¿qué dice el sistema ASTO? El sistema de clasificación, dice, los divide a los suelos en 7 grupos principales, primeramente, aunque en la actualidad debo informar que ya no se habla de 7, sino se habla de 8. Ya luego digo por qué el 8, pero no aparece ni siquiera en su tabla, pero la norma ya lo menciona, ya habla de 8 grupos, ya, y voy a decir a qué hace referencia aquello. Y estos grupos principales, pues se les asigna una especie de códigos, ¿ya? A1, A2 y A3. Es como que estuviéramos codificando a estos grupos, ¿ya? Donde los llama, por ejemplo, a estos que van del A1 al A3, dice esta norma, esto pues va a corresponder a los suelos de grano grueso, ¿no? A los suelos de grano grueso, por tanto, todo lo que está en el rango de 76 milímetros a 0.075. Entonces, eso ya debo saber de memoria, ¿no? Y por eso dice, pero, aquí viene un pero, el criterio que maneja la norma esto es el siguiente. Dice, todos los suelos van a entrar en este grupo cuando se cumpla esta condición. ¿Y qué dice la condición? 35% o menos
pasa el tamiz número 200. Ahora sí lo estoy aclarando. F200 significa el porcentaje que pasa el tamiz número 200. Eso es lo que significa F200. Entonces, por eso el criterio es claro. Dice 35%, y se van a anotar este número, ¿ya? O menos pasa el tamiz número 200. ¿No? Los siguientes grupos, aquí hemos hablado de 7, los siguientes 4 grupos que corresponden al A4, A5, A6 y A7, ¿ya? Pues dice que corresponden a los suelos de grano fino, y obviamente el criterio para que entren en este grupo va a ser lo inverso de esto, ¿no? Entonces corresponde a que más del 35% pasa el tamiz número 200. Lo contrario. Si se cumplen estas condiciones, pues estamos hablando de que el suelo va a ser de grano fino y va a entrar en cualquiera de estos grupos. Aclaro en este punto. Estos grupos no solamente van a ser A1, A2, A3. Generalmente el A1 se subdivide en grupos más pequeños, como A1A, A1B, por ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y lo propio ocurre con estos grupos de acá. Ya, entonces, pero los grupos principales son estos, ¿no? A1A, A1B. Nuevamente reitero, la filosofía que maneja el sistema ASTO es el de evaluar la calidad de los materiales. La calidad de los materiales, pero con objetivos netamente viales o para proyectos viales. Ese es el enfoque para proyectos viales. ¿Qué significa entonces este orden que me da entre A1 y A7? Pues es claro entonces darse cuenta que el mejor material para construcción de vías, ya, o carreteras si quieren, pues correspondería al suelo A1. Ese sería el mejor material, el de mejor calidad si quieren. Y sin embargo, los suelos que entren dentro del grupo A7, pues corresponde a los peores suelos que puedo yo desear en mi obra. ¿Ya? Eso sí, no los quisiera. Inclusive A6, etcétera. Inclusive desde el A6 ya. Estos son los peores, pero serán malos, ¿no? Entonces, y así más o menos los evalúa, y por eso la ASTO los ordenó de esta manera. Buena calidad, mala calidad, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Y para eso sirve en realidad este sistema ASTO. Bien, continuemos entonces. Creo que alguien escribió algo, ¿sí? Déjenme ver. Ajá. A ver, en la sala 1, ¿me escuchan? ¿Y por qué nuestro amigo Víctor Hugo hace la pregunta que si me escucha o no? Víctor Hugo, ¿me escuchas? ¿Dónde está Víctor Hugo Chávez? Creo que ya se fue. En la sala 2, ¿me escuchan? Sí, que se escucha. Ya, entonces la conclusión es de que el amigo Víctor Hugo tiene algún problema con su equipo, ¿no? Entonces, si la mayoría me escucha en ambas salas, pues, bueno, ahí está. Marcos también confirma, dice sí se escucha, etcétera. Bueno, debe ser algún error que tiene ahí su compañero. Bueno, voy a retornar a lo que veníamos hablando, ya, el sistema de clasificación.
Criterio de clasificación, bueno, en tanto a la granulometría, ya he dicho, simplemente recordando que todo lo que pasa el tamiz número 3 pulgadas y el retenido en el tamiz número 10, pues es conocido como grava. Todo lo que está entre el tamiz número 10 y el 200 es conocido como arena, y limos y arcillas, todo lo que pasa el tamiz número 200. En cuanto a la plasticidad, pues se tiene dos criterios interesantes. Nos dicen, si el índice de plasticidad es menor o igual a 10, el suelo seguramente va a ser limoso, ¿no? Es una información más que nos da, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo manejamos esto con la tabla que nos proporciona la ASTO, ¿ya? Sin embargo, dice, si el índice de plasticidad es mayor a 11, bueno, los suelos, el suelo va a ser del tipo arcilloso. Nuevamente, otra información que nos está proporcionando, ¿no? Y aquí hay un detalle, ¿no? Aquí generalmente dice, uno se pregunta, pero ¿qué pasa entre el rango entre 10 y 11? Aquí me dice menor o igual a 10 y aquí me dice mayor o igual a 11, ¿no? Entonces, ahí siempre se genera una pequeña interrogante, y para subsanar esto, ¿ya? Para subsanar esto, se recomienda que en la norma ASTO, por ejemplo, pues nosotros trabajemos con valores enteros. Entonces debemos hacer el redondeo adecuado. Entonces acá estos valores de índice de plasticidad deberíamos redondear, ¿no? Haciendo un redondeo adecuado, pues vamos a seguramente subsanar ese vacío. Si tenemos un 10.3, por ejemplo, bueno, redondearemos a 10 y estamos en este caso. Si tenemos un 10.8, pues vamos a estar en este caso, redondeamos a 11, etcétera, ¿no? Y ahí ya solucionamos ese tema. A ver, ahí hay, creo que otro. Ah, ya, sí, ahí está, creo que sí. Víctor Hugo ahora dice que sí tiene un problema con su altavoz, debe ser eso. ¿No? Entonces, recomendación entonces, cuando estemos evaluando con la esto, ahora sí les digo, vamos a redondear a un número entero, ¿ya? Para evitar sobre todo estas cosas. Bien, para ver el procedimiento de clasificación, yo he propuesto esta tabla de granulometría, ¿ya? Que ya está solucionada, no necesitamos conocer más nada, sino que les voy a pedir, por favor, a ustedes, ¿ya? Por eso vamos a tratar de ser lo más práctico, les decía, voy a pedirles más bien que anoten todos estos datos, anótense esto, por si acaso, ¿ya? Siempre es bueno. El porcentaje que pasa el tamiz número 200 es 3 pulgadas, por favor anoten en su cuaderno, yo les voy a ir preguntando. Anoten después, estamos con la ASTO, ¿cuál es el que divide a las gravas de las arenas? El tamiz número 10. Luego, anótense también este dato, el porcentaje que pasa el tamiz número 40, ya les voy anotando, y lo que pasa el tamiz número 200. Todo eso. Ya, entonces vamos a suponer que trabajamos con aquello. En cuanto a ver, no sé si tengo acá, no creo que sí, no tengo. Ya luego vamos a indicar, que, por ejemplo, en cuanto a los límites, también anotaremos nomás ya, el límite líquido sea igual a 0. Ajá, vuelto de alguna manera este error. Que el límite líquido sea 0 y el límite plástico también sea 0. Cuando estamos en estas condiciones, nosotros decimos que el suelo es un suelo no plástico. Perdón. Que el suelo es no plástico. NP también se la llama, ¿no? En alguna bibliografía aparece de esa manera, como NP.
¿Ya? Entonces, no mire más, simplemente estos datos que acabo de indicar, anótense, porque con eso va a ser suficiente para poder utilizar la tabla de la ASTO, ¿no? Entonces, bien, anotados ya nuestros valores que les he indicado, pues vámonos a hablar del procedimiento de clasificación según el sistema ASTO. Muy bien, lo primero que uno tiene que hacer es verificar F200 e identificar la tabla correcta. Vamos a aclarar a qué hacemos referencia cuando decimos tabla correcta, ¿ya? ¿Cuánto tenemos como porcentaje que pasa el tamiz número 200? 8.0.01, ¿no? 8.01. ¿Qué nos decía el criterio? Vamos a venirnos nuevamente por acá. Digo, muy bien, y he verificado, F200 es 801, y voy a venir a esta tabla que la ASTO nos proporciona para hacer la clasificación, ¿no? Y vean que aquí ha sido separado en dos tonalidades diferentes, una media verde, una que tiende a rosa, etcétera, y donde esta primera parte en realidad pues corresponde a los suelos granulares y esta segunda a los suelos finos, ¿no? Y aquí están los criterios que nosotros debemos verificar cuando miramos F200, ¿no? F200 era 8.01. Dice 35% o menos del total de la muestra pasa el tamiz 200. En nuestro caso, ¿cumple o no cumple esta condición? Cumple, Inge. Claro que sí, porque tenemos nosotros 8.01. Esto es menor de lejos a 35%, ¿no? Entonces, muy bien, entonces en este caso sí estoy con un material grueso. Seguro que esto no me va a cumplir, porque aquí ¿qué dice? Más del 35% del total de la muestra pasa por el tamiz 200. Esto sí no cumple. Por tanto, mi suelo, según la ASTO, pues se va a encontrar en este grupo, ya sea A1 hasta A2 o A3. Y vean que cada uno de estos grupos tiene subdivisiones, ¿no? O en ese caso va a poder ser un A1A, A1B, A3, A24, A25, A26 o un A27. Va a tomar cualquiera de estos grupos, pero nunca va a tomar un A4, un A5, un A6, un A7, en ninguna de estas. Por tanto, esto ya quedaría eliminado. Por eso decíamos, seleccionen la tabla correcta. Bueno, la tabla correcta va a ser la que corresponde a los suelos granulares nada más. La de suelos finos nos olvidamos de esta parte, ¿no? Nos quedamos simplemente por acá y empezamos a mirar acá en esta parte izquierda, ¿no? Los criterios que nos presenta la norma ASTO. Y dice, bueno, aquí vamos a tener unos criterios de granulometría, ¿no? Por eso nos dice tamizado, valores en porcentaje que pasa, por tanto estamos hablando de los porcentajes que pasa, tanto en la abertura, en el tamiz número 10, en el tamiz número 40 y el tamiz número 200. Yo les he dicho, anótense esos valores. ¿Cuánto teníamos en el tamiz número 10? 32,34, Inge. 32.34. En el número 40, 12,76. muy bien, las voy a anotar acá, está en porcentaje, y la de 200 que ya sé que es 8.01%, ¿no? Luego tenemos aquí un espacio donde nos dice características de la fracción que pasa por el tamiz número 40. Esto significa que estamos hablando de los suelos finos o de la consistencia de del material. Y nos dice, ¿cuál es el límite líquido? Bueno, yo había dicho, para mi caso voy a adoptar que esto es 0. Por tanto, el índice de plasticidad también va a ser 0.
¿no? Entonces simplemente estoy colocando los datos y con eso es suficiente, dice, ¿no? Voy a ahora ir al siguiente paso que me dice acá, vean lo que dice el procedimiento, nos dice, a partir de los resultados del laboratorio, o sea, los que acabamos de anotar, estos son los de laboratorio, la granulometría y los límites de consistencia, ¿no? Dice, aplicar estos datos de izquierda a derecha, en esa dirección, ¿verdad? De izquierda a derecha, y encontrar la clasificación correcta por un proceso de eliminación. Punto. El primer grupo de la izquierda en la que se ajusten los resultados de los ensayos será la clasificación correcta. Esto es lo mismo. Bueno, voy a retornar a mi tabla acá donde ya he puesto los valores, ¿no? Pero ¿qué me dice el paso 2? Es simple. Me dice, tú tienes que mirar estos resultados de acá y ver y compararlos con estos criterios que aparecen aquí para cada material. Entonces dice, debo empezar en la primera columna de la izquierda, por tanto, esta de acá, ¿no? En la primera columna corresponde al suelo A1A y voy a controlar si cumplen estos criterios o se ajustan estos datos con estas condiciones. Si se ajusta esta primera, pues mi clasificación va a ser como un suelo A1A. Y si alguna de estas no cumple, pues paso a la siguiente columna de la derecha, que sería el A1B, y así voy repitiendo ese proceso hasta encontrar alguna de las columnas. Siempre va a haber, eso sí debo decirlo, ya siempre en alguna de estas columnas, pues se van a acomodar adecuadamente estos datos. Siempre. Entonces, cuando eso ocurra, pues, muy bien, me paro ahí, pongo un stop y ya no miro más a la derecha, ya no es necesario. Me quedo con esa columna y digo, esta es la clasificación. Cuidado que continúen. Muchas veces ha pasado. Llegaron a esto, cumplió, bueno, realizaron, sigue la verificación, pasaron al otro, no cumple, pasaron al otro y la otra sí cumplía. Y ahí ponían dos clasificaciones, esta y esta, porque cumplen. Entonces no es lo correcto. El procedimiento dice claramente, la primera, ¿no?, columna de la izquierda, donde se ajusten los resultados del laboratorio, es la clasificación correcta. ¿Ya? ¿Se ha entendido eso, jóvenes? ¿Está claro? Muy bien, vamos a hacer eso entonces. Ahora sí, vamos a verificar la primera columna, A1A. ¿Qué dice? El porcentaje que pasa el tamiz número 10 es de 32.34%. ¿Cuál es la condición para esto? Máximo 50%. Yo tengo 32. Entonces, cumple, ¿no? Ok, cumple. Paso a la siguiente. Dice, el porcentaje que pasa el tamiz número 40 debe ser máximo 30. ¿Qué dice acá? Tengo 12.76. Entonces, cumple. Paso al siguiente. Vean. Y dice, el porcentaje que pasa el tamiz número 200 debe ser máximo 15%. Yo observo acá cuánto tengo. 8. Entonces, cumple. Muy bien. En cuanto a la granulometría, ha cumplido las tres condiciones. Eso significa que estamos muy bien. Ya, pero todavía no hemos concluido. Aquí hay otro dato que todavía debemos verificar para llegar a la conclusión de que el suelo es un A1A, ¿no? Y venimos a la parte de los límites líquido y límite plástico. Y vemos acá, para la primera columna, dice, ¿cuál es la condición en cuanto al límite líquido? Dice, aquí es un vacío, no hay una condición. Entonces, cumple, no tengo que
ver absolutamente más nada. Aquí observo y digo el índice de plasticidad. Para este grupo de los suelos A1 dice máximo debe ser 6%. ¿Cuánto yo tengo? 0%. ¿Cumple o no cumple? ¿Qué dicen? Cumple, Inge. A ver, alguien ha dicho creo que no cumple. Alguien ha dicho creo que no cumple. Me gustaría escucharle por qué cree que no cumple. Es siempre bueno escuchar. Por, ya, porque no tiene ningún valor. Ya, está bien, está muy bien, vamos a aclarar. No creo que sea correcto decir no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es cero. Y cero es un valor. ¿No es cierto? Cero es un valor. Entonces, la tolerancia que te da este criterio te dice, puedo tolerar hasta 6 máximo. Pero antes de 6, ¿qué aparecen? Puede aparecer el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿No es cierto? Todo esto es tolerable. Pero si viene ya un 7, ahí sí, no cumple. ¿No es cierto? Entonces 0 es un valor. ¿Y 0 es menor que 6? ¿Sí o no? Es menor que 6. Por tanto, cumple. Se está cumpliendo con esta condición. Entonces vemos lo que dice la teoría. Los datos del laboratorio se han ajustado en la primera columna. Entonces mi suelo va a ser un suelo A1A. Ya no necesito venir a la segunda columna, ni a la tercera, ni esta. Listo, acaba ahí. ¿De acuerdo? En caso de que alguno de estos no hubiera cumplido, ahora solo es suficiente que solo uno no cumpla para que yo pase a la siguiente columna. Y así sucesivamente. Pero en este caso, no. Lo que se ha dado es de que esta primera columna se ha acomodado con los datos de laboratorio, por tanto, yo voy a decir, este suelo es un suelo A1A, así de rápido. Entonces voy a anotarlo por acá, mi suelo es un A1-A. No me gusta mucho esto, esta A que parece no sé qué, ¿no? Ese es el suelo, ese es el grupo que le corresponde a mi suelo. Ahora sí ha quedado claro esto de cómo manejamos la tabla y así se repite. Si estuviéramos en suelos finos, lo mismo. Obviamente no vamos a empezar desde acá, ¿no? Vamos a empezar del A4, va a ser mi primera columna para los suelos finos. Mi segunda columna, tercera, ¿no? Esta va a ser mi primera columna, segunda columna, tercera columna y cuarta columna. En el caso de los gruesos tengo primera columna, segunda columna acá, tercera columna, cuarta columna, quinta columna, sexta y séptima columna. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que identificar. En los suelos finos empiezo desde la A4 a verificar y voy pasando nuevamente. ¿Alguna duda? Dije una duda. Adelante. Dije, ¿qué pasaría si nuestro índice de plasticidad sería 100 combinaciones, es decir, de un A1A y una 3, o solamente tiene que cumplir solo un tipo de clasificación? A ver, no te escuché, por favor, se cortó un ratito. Nuevamente.
Dije, me refiero a que, no sé, por ejemplo, acá en el ejercicio nos podría salir un índice de plasticidad de 7 y o sea, cumpliría los de la clasificación del grupo A3. Entonces, no habrá una combinación de A1A y A3 o solamente se puede clasificar en un solo grupo. Ah, ya, ya. No, no, no existe combinaciones para nada. No hay combinaciones. Solo son A1A, o A1B, o A3 o un A24. No hay combinaciones. No existe aquello en esta norma. ¿Ya? Mucho cuidado, no podemos hacer eso. Por eso he dicho, la primera que cumple me quedo con eso. Ya no verifico más nada. Me quedo con eso. Y digo, este es el suelo. Así directo. ¿Ya? Muy bien, la clasificación todavía no ha concluido. Esta es la primera etapa. La clasificación va a concluir con lo siguiente. Este es el procedimiento que hemos dicho. Muy bien. Esta es, bueno, la tabla nuevamente. Y nos vamos a ir al paso 3. Este es el último paso que debemos hacer, que corresponde al calcular el índice de grupo, ¿no? Que ya lo hemos visto también en el texto, y es una ecuación tanto larga, ¿verdad? Donde está en función al porcentaje que pasa el tamiz número 200, el límite líquido e índice de plasticidad. Sin embargo, antes de utilizar esta ecuación, ¿ya? Hay que conocer algunas cosas y vamos a hacer justamente eso ahora. Reglas. Esto es lo primero que debemos conocer, jóvenes. Muy bien, hemos hablado de esta ecuación inicialmente. Muy bien, vamos a hacer referencia también a esto. ¿Qué dice en estas reglas de uso? Las reglas principales que dice la ASHTO. Dice, si el índice de grupo es menor a 0, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que es el valor calculado con la ecuación antes indicada, pues nos da un valor negativo, ¿no? Si nos da un valor negativo, dice, no anotes ese valor negativo. Anota el índice de grupo como 0. Por ejemplo, si tienes un valor de índice de grupo, he calculado con las ecuaciones que he visto, y es más, me gustaría que hagan el cálculo. Hagamos el cálculo, tenemos los datos, ¿no? Hagamos los cálculos y reemplacemos acá los datos que tenemos. A ver, vamos a ver y vamos a ir corrigiendo cosas en función a eso. ¿Cuánto es el porcentaje que pasa el tamiz número 200? 8.01. ¿Cuánto es lo que pasa el tamiz? Perdón, este es 35, no pasa nada. Esto debo multiplicar por todo esto, 0.2 más 0.5005, que multiplica, aquí van a tener cuidado en las multiplicaciones, ¿no? Que multiplique al límite líquido, que es 0 menos 40. Luego cierro el corchete y voy a la segunda parte, que es más 0.01, que multiplica a nuevamente el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es 8.01 menos 15 esta vez, y multiplicado por el índice de plasticidad, que es 0, y tenemos 10 por ahí. Hagan ese cálculo, por favor, y dígame cuánto nos da el índice de grupo. 0,699. Positivo. Sí. 699. 9. Muy bien. Vamos a tenerlo ahí, este resultado. ¿Todos han sacado lo mismo? Sí, Inge, está bien. Tengo mis
serias dudas. Tengo serias dudas en cuanto a ese resultado. Les soy honesto. A ver. Revisemos un poquito. Menos 40 por 0.005. Eso nos da menos un quinto. A esto debo sumarle, ya. Eso es la cosa 0.2, ¿sí? Que es un quinto. Y todo esto se hace cero, ¿no? Todo este corchete se hace cero. Cero por cualquier valor va a ser cero. Y el resultado va a venir directamente acá nada más, donde vamos a tener 0 menos 10 es 10 negativo, que ya sé por qué sale entonces el positivo, claro. Aquí tenemos otra multiplicación en este caso sería 8.01 menos 15, que va a ser negativo, y ahí se vuelve el positivo, ¿no es cierto? Tienen toda la razón. Exactamente, 0.699, sí, correcto, está muy bien. No estaba viendo que esto sí se hacía cero. Casualmente, ¿no? ¿Es 36 o 35, viejo? Inge, en la fórmula. ¿Esto? Sí, abajo dice 36, Inge. No, es 35, es 35. Ok, gracias, Inge. 35, viejo, no te preocupes. Perdón, Inge, perdón. No te preocupes, entiendo que la verba de los jóvenes es así ahora. No hay problema. Bien, entonces tenemos un índice de grupo de 699 calculado. Ya lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Algo antes de hablar de las reglas. La clasificación se la denota de la siguiente manera. Se coloca el grupo al que hemos determinado. En este caso nosotros hemos determinado A1A, que era el grupo. Y entre paréntesis debe ir, y esta es la forma correcta, el valor del índice de grupo calculado. Y así se reporta el resultado final. A1A y el valor del índice de grupo, obviamente, ¿no? Pero ahora justo vamos a mirar, le vamos a dar una mirada a las reglas, ¿ya? De cómo reportar este valor de índice de grupo de manera correcta. Es para eso que estábamos viendo este detalle. Como les decía, la primera regla que nos dice, si el índice de grupo es menor a 0, si es negativo, entonces debe ser 0. Así debe anotarse. ¿Ya? Segundo, si el índice de grupo, ya, más bien anote el índice de grupo o registre con el número entero más próximo. Y esto es importante. ¿Ya? No puedo, yo he calculado cuánto con la ecuación 0.699, ¿no? 99. Entonces lo que dice, mire, debería de redondear, no puedo manejar como decimales, me está diciendo las reglas. Entonces yo seguramente con los números que he calculado, yo redondearía esto a cuánto, 0.7, seguramente la voy a llevar a 1, ¿no? Fácilmente yo voy a decir, bueno, con los datos que tengo, esto sería 1. Entonces debería de registrar a mi suelo, como lo he visto hace un momento, de la siguiente manera. Sería A1, A, entre paréntesis, el valor del índice de grupo 1. Y de esa manera tenemos esto. Y este sería el resultado, ¿no? Como ustedes lo ponen. Ahí lo ponen el resultado y lo ponen una línea más así, bonito. ¿No? Entonces, ese sería el resultado.
según esto. No estoy redondeando, es una regla. O sea, nuevamente, no puedo reportar el índice de grupo con decimales. Veo con decimales en sus resultados, lo lamento, aunque esté todo bien, está mal para mí. Y está mal de acuerdo a esto. No, no solo para mí, por esto. ¿Ha quedado claro eso? A ver, vamos a ver para cuántos ha quedado claro. 60 en la sala 1, bueno, 59, conmigo somos 60, y en la sala 2 son 72, 132. Son 132 que estamos ahorita en clase, entonces los 132 deberían de responder de manera correcta el día de su examen. El restante, a ver, son inscritos 259, ¿ya? Entonces 259 menos 100, ¿cuánto hemos dicho? 60, 132, ¿no? Menos 132 faltan como 127. Esos 127 seguramente van a aparecer el día del examen y no se van a enterar de estas cosas, ¿no? Y van a reportar cualquier cosa. Es lo que generalmente ocurre, ¿no? Y después aparece nuevamente reprobado. Bien, estamos aclarando dos reglas ya. No puedo anotar tampoco negativos, tampoco con decimales. Tercera regla, y miren esto y cómo va a cambiar las cosas. Tercera regla, si el suelo es no plástico, miren esto. Entonces, anote el índice de grupo igual a 0. Nuestro material, ¿a qué correspondía? El que hemos hecho hace un momento. Exactamente. Correspondía a un material no plástico porque teníamos el límite líquido igual a 0. No, no solo el límite líquido, en realidad cuando evaluamos la plasticidad es mejor siempre agarrar al índice de plasticidad, ¿no? Y tenemos ahí que el índice de plasticidad es igual a 0. Si recordamos la evaluación del índice de plasticidad, nosotros habíamos manejado rangos entre 0 y 3. Cuando estaba entre 0 y 3 decíamos esto es no plástico. ¿Recuerdan? ¿O no recuerdan aquello? Era así. Esto lo hemos hecho, lo hemos visto el día de ayer. Hemos visto el cuadro, todo. Si el índice de plasticidad está entre 0 y 3, el material es no plástico. Bueno, tenemos 0. Entonces estamos en no plástico. ¿Recuerdan esto o no recuerdan esto? Para algunos tal vez es nuevo porque a veces se distraen con pequeñas cosas y no le prestan atención, ¿no? Pero sí, en nuestro caso es no plástico. Entonces, ¿eso qué cambia? Eso cambia en mi resultado. No debería de ser entonces un A1A. De acuerdo a esta regla número 3, porque mi suelo es no plástico, entonces mi índice de grupo debería de ser 0 por esta condición. Y aunque en cálculos, utilizando la ecuación, me haya salido un valor a 1, entonces yo no puedo anotar igual a 1. Entonces mi resultado final para mí, y la voy a anotar por aquí abajo, ya mi resultado final, va a ser un A1 para el ejemplo que he planteado, entre paréntesis 0. Este es mi resultado correcto. Este es mi resultado para el ejemplo que he planteado. Porque aquí estoy cumpliendo con todo. Estoy cumpliendo con las reglas. Ya debo tener mucho cuidado con esto. Veamos más. Tengo una cuarta regla. Esto es importante. No existe un límite superior para el índice de grupo. Bueno, no tengo que tenerle miedo si la ecuación en algún momento me da un valor de 30, por ejemplo, un valor de 50. O sea, no hay límite.
¿Qué indica el índice de grupo? Hace un momento lo había dicho al inicio. El índice de grupo lo que me va a evaluar es la calidad del material. Eso es lo que hace. Evalúa la calidad del material. ¿No? Entonces, ¿cómo evalúa la calidad del material? Bueno, ahora sí aclaramos. Cuando el índice de grupo tiende a 0, eso significa que el material es buena calidad, es muy buena, la mejor. Sin embargo, si el índice de grupo tiende, la normativa le da un valor, aunque aquí dice no hay un límite, pero la normativa hace referencia a un valor de 20. ¿Ya? Para la norma ya 20 ya es un valor muy grande. Entonces, cuando el índice de grupo tiende a 20, esto es malo, mala calidad, ¿no? Buena calidad, mala calidad. Entonces, ese es el criterio. Entonces, yo veo acá mis resultados y digo, tengo un A1, A0. ¿Qué significa? También sé que el primer suelo que aparece es el A1A en la primera columna de la tabla, ¿no es cierto? Y también el índice de grupo es 0. Entonces, esta clasificación es pues la clasificación ideal para construcción de proyectos viales. Ideal, es la mejor. No vas a encontrar otro material mejor que esta clasificación. En otras palabras, esta sería la mejor, ¿no? Porque aquí esto me está diciendo C. Bueno, hay una última más, una regla quinta, y esto sí hay que tenerle, hay que ponerle el ojo a esto. ¿Qué dice? El índice de grupo de los suelos, anótense bien esto, A26, A27, se debe de calcular con la siguiente ecuación. Bueno, ahí ha quedado sobrepuesto, pero ahí está. Si uno revisa la ecuación general, se da cuenta que esta parte solamente corresponde a la segunda parte de la ecuación general del índice de grupo. Solo para que quede claro, voy a retornar a esta ecuación, ¿no? Esta es la ecuación general, pero para esos dos grupos de suelos, dice, bueno, me olvido de toda esta parte y solamente calculo el índice de grupo con este componente plástico, nada más. Solo con esto. Y esta es la ecuación que aparece ahora acá. ¿No es cierto? Es la misma, solamente ahora reducida. Pero miren la importancia de conocer las reglas. Si yo no conozco las reglas, pues voy a agarrar de manera mecánica y voy a agarrar la ecuación general y voy a llegar a resultados que no corresponden seguramente. Seguro. Y lo estoy recalcando porque lo he visto en la solución de exámenes. Lo he visto en los diferentes semestres que vamos dando. Pues muy bien, la clasificación llegaba a un A27 y todos se olvidaban de las reglas. Todos. La clasificación estaba muy bien, el grupo muy bien, y el índice del grupo agarraban y reemplazaban con la ecuación general, y obviamente eso nos daba pues resultados diferentes, ¿no? Y para un proceso de comparación de materiales, ese ya es un gravísimo error. Ya te hace tomar errores, pero garrafales, ¿no? ¿Por qué digo eso? Voy a borrar esto que está acá, y espero que ya lo han copiado. A ver, ya estamos en el sistema unificado, ¿no? Y con esto vamos a terminar, ¿ya? Voy a borrar esto. ¿Y por qué digo que es un error garrafal? Porque hemos dicho que el índice de grupo evalúa la calidad de los materiales.
puedo tener dos bancos de préstamo, ¿ya? Dos bancos de préstamo, de los cuales yo voy a obtener el material para mi obra, que la puedo denominar A y B, y hago la clasificación según el sistema ASHTO. Y voy a decir que para el suelo A, por ejemplo, o para el banco A, ya para el banco de préstamo A, me sale una clasificación de A2, ya ahí voy a ver, A2, 7. Y le voy a poner un valor más por acá. Y le voy a poner que me haya dado un valor 0, porque probablemente he utilizado la ecuación general, ¿ya? He utilizado la ecuación general y me ha dado un valor negativo, probablemente. Estoy suponiendo, pero tengo esta clasificación. Hago el mismo trabajo para el banco de préstamo B, ¿ya? Y voy a decir, bueno, para el banco de préstamo B me ha dado un suelo, por ejemplo, y voy a insistir con esto, un A2, vamos a decir 7 igual, pero con un valor de 5. Y ahora viene aquí la labor del ingeniero, ¿no? Y dice, bueno, yo observo resultados del laboratorio, clasificaciones, etcétera, y en base a eso tomo decisiones, ¿no? El ingeniero toma las decisiones. ¿En qué sentido? Bueno, yo voy a decidir si trabajamos con el material del B o trabajamos con el material del A. Yo decido. Entonces, uno puede decir, imagínense que el banco B se encuentra, por ejemplo, a ver, que el banco B se encuentre a 12 kilómetros de distancia de la obra, ¿ya? Y el banco A se encuentra a 20 kilómetros de distancia. Se ubicarán que obviamente la distancia es muy importante para definir el banco de material, ¿no? Porque, bien, si me inclino por el banco A, pues en este caso el transportista va a tener que recorrer 20 kilómetros, ¿no? Hasta llegar a la obra, luego tiene que retornar de nuevo otros 20 kilómetros, cargarse y retornar otra vez los 20 kilómetros, son 40 kilómetros, ¿no? Sin embargo, si decido por el banco B, pues estoy con 12 kilómetros simplemente y entre ida y vuelta hacen 24 kilómetros, prácticamente a la mitad de distancia. Y eso en tiempo, economía, seguramente que afecta bastante. Entonces, el ingeniero de obra tiene que tomar esta decisión en base a estos datos. Y yo les pregunto ahora, ¿cuál de estos bancos deberíamos de elegir? ¿El banco A o el banco B? Solo mirando la calidad, sin mirar todavía las distancias. El banco A. El banco A. El banco A. Correcto. Muy bien. El banco A. Primera conclusión, todos coinciden que va a ser el banco A, porque el índice de grupo es 0. ¿No? Bueno, el banco A está más lejos, pero sí está más lejos, ¿no? Está más lejos, pero es de mejor calidad. Y ahora viene aquí la decisión. Hago un análisis económico, ¿no? Debería de hacer un cálculo entre distancia y tiempo, cuánto me cuesta el metro cúbico, por ejemplo, de material, ¿no? El metro cúbico, cuánto me cuesta el transporte, el costo hasta llegar a obra de material, y cuánto me cuesta aquí también. Pues ahora viene la parte económica, ¿no? La ingeniería está ligado y va agarrado de la mano de la economía, del proyecto. Entonces, uno podría decir, muy bien, a ojo cerrado, dice el suelo A, el banco A, perdón. Pero miren esto, bueno, digo, aquí tengo un valor de 5, que parece no estar tan lejos de 0.
y además corresponde al mismo grupo. Miren, A27, A27. En grupos generales son de la misma calidad, pero el índice de grupo me está dando un dato de que probablemente este de acá sea mejor que esto. Y entonces por eso tiendo a esto. Pero tal vez desde el punto de vista económico, y viendo también que esto no está tan mal, porque está en el mismo grupo, tal vez me convenga decidirme por el banco B. ¿No es cierto? O sea, ahí, y como les dije, ahí toma la decisión el ingeniero. Ahí debe hacer este trabajo, este análisis, y decir, bueno, yo voy a tomar nomás el banco B, porque no está malo, está en el mismo grupo, etcétera. Y ¿Y qué? probablemente yo venga por este lado. Sí, Ahí es donde manda la experiencia, ¿verdad, Inge? Porque yo creo eh, que hay que tener experiencia con qué tipo de solante hay que pasar, hemos trabajado, ¿no? claro que sí, o sea, claro que sí va a gobernar la experiencia de alguna manera, sí, pero estoy ahora demostrándoles a ustedes que no necesito de mucha experiencia para darme cuenta cuál es el de mejor calidad, solo estoy recurriendo al conocimiento, ¿no? Y el conocimiento me dice que el índice de grupo aquí 0 pues es buena calidad y el índice de grupo 5 es un tanto peor que esto. El conocimiento me dice que el A27, pues bueno, es un solo grupo, ambos bancos pertenecen a un solo grupo. O sea, me retorno acá para que esto quede claro. Retorno acá. ¿Dónde está el A27? Aquí. Ambos bancos pertenecen a este grupo, ¿no? Ambos pertenecen a este grupo, ¿no? Entonces, bueno, parecen tener propiedades muy parecidas con una ligera variación en esto. Pero ahí viene, ¿qué pasa? Y a ver si el laboratorista se ha equivocado. Y estos índices de grupos no lo ha calculado con esta ecuación, como dice esta regla número 5. Y lo que el laboratorista, de manera mecánica, como ustedes hacen en sus exámenes, ha agarrado esta ecuación. ¿Qué creen? ¿Qué está pasando ahí? Están dando una información errónea al ingeniero, ¿no? Y ahí empiezan los errores. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Está claro? Sí. Excelente. Tengan en cuenta esto, jóvenes, los 5 puntos que se indican aquí. Como decía Adal Ramones, ¿no? Después de sus monólogos, estos son los 5 puntos clave del método Einstein. Listo. Una última cosa. Solo imagínense ahora sobre la base de los mismos bancos, supongamos que ahora yo tengo una clasificación A1, A1A y tengo un índice de grupo que sea igual a 10, que le corresponde a este banco A, ¿ya? Que le corresponde al banco A, y voy a tener voy a suponer la otra idea, que tengo un A2, no, vámonos con no A2, sino vámonos con A1, pero B, no el A, sino el B, y que tenga un índice de grupo igual a 0, y este sí le corresponde al banco B. Nuevamente, la pregunta, ¿cuál de los bancos ustedes utilizarían? De acuerdo al conocimiento que tienen ahora. El B, yo utilizaría. De lejos el B, muy bien. ¿Qué dicen los demás? El banco A, ingeniero, para mí. Ahí hay una pugna, ¿no? Como que ¿quién da más? Unos dicen B, otros dicen A, unos dicen B, unos dicen A. Aclaración clave en este punto.
Les voy a dar la respuesta. Deberíamos utilizar el banco A. Este es el correcto. Es el correcto. Y ahora les voy a decir la respuesta por qué. Porque el índice de grupos, este valor de índice de grupo que hemos hablado, solo nos sirve para evaluar a los suelos de un mismo grupo, como era este caso de acá, A27, A27. Ahí sí puedo comparar. Pero si tengo suelos que corresponden a grupos diferentes, como el A1A y el A1B, bueno, el índice de grupo pasa a segundo plano. ¿Cuál es el de mejor calidad acá? ¿Cuál está en la tabla a la izquierda? ¿El A1A o el A1B? A1A. Entonces, siempre ese va a ser el de mejor calidad, ¿no? No se olviden que el A viene ese orden en A1A, A1B, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me olvido de esto, cuidado, estoy aclarando. El índice de grupo solo se utiliza para evaluar suelos del mismo grupo, no diferentes grupos. Y con esto terminamos por hoy. Quedamos acá y nos vamos a ver directamente mañana. Si tienen alguna consulta previa, antes de irnos. Inge, disculpe, ¿va a haber auxiliar? Yo creo que esa pregunta tiene que transmitírsela a la coordinación del curso de verano, no a mí. Yo me encargo, a mí me han indicado que debo dar las clases de docencia, pero no así las clases de auxiliatura, y creo que yo no me compete tomar esas decisiones, ¿no? Yo no soy autoridad de turno, no soy nada. Yo estoy simplemente, como dicen, un pinche docente más que está cumpliendo sus funciones, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Todo claro, Inge.